Bienvenidos. Hoy es jueves 25 de diciembre de 2025. Hoy nos sumergimos en uno de esos debates que a primera vista parecen pequeños, centrados en apenas una veintena de palabras. Pero con unas réplicas enormes. Exacto, unas réplicas que se extienden por la teología, la ética y, bueno, hasta lo que ponemos en el plato. Vamos a analizar un único versículo de la Biblia, un Timoteo 4:4. Y las dos lecturas radicalmente opuestas que se pueden sacar de él. Para ello, hoy tenemos varias fuentes sobre la mesa. La que arranca todo es un documento muy provocador de un autor que firma como Reino. Sí, el título ya es una declaración de intenciones, un análisis serio de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Su tesis es que la traducción que todos conocemos es, básicamente, un error monumental. Usaremos extractos del comentario exegético al Nuevo Testamento del doctor Elías Alarcón, que es un especialista en griego koiné. Y para el contexto, que es clave. Para el contexto, fundamental. Nos apoyaremos en un artículo histórico, Ascetismo y Gnosticismo temprano en las cartas pastorales. Nos dirá en qué ambientes escribieron estas palabras. O sea que nuestra misión hoy es desentrañar este nudo. Totalmente. Y no se trata de decidir quién tiene razón, sino de entender cómo es posible que un mismo texto pueda ser, a la vez, un permiso para comer animales y al mismo tiempo una orden para protegerlos. Es que es eso. Es una inmersión en el mundo a veces vertiginoso de la traducción. Y de la interpretación. Exacto. Empecemos por lo conocido. La versión del versículo que la mayoría tiene en la cabeza, la de la Reina Valera, de 1960, que citan casi todas las fuentes. La de toda la vida. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. A primera vista, pues, el mensaje parece bastante directo. Sí, una afirmación de que la creación es buena y se puede disfrutar, sin más. Pero aquí es donde nuestro primer contrapunto. El contexto histórico es fundamental. Claro. El doctor Alarcón y otros académicos señalan algo que a menudo se olvida: ¿a quién le estaba escribiendo el autor de la carta? No era un tratado en el vacío. Para nada. Según el texto, se dirigía a comunidades que estaban influenciadas por lo que él llamaba doctrinas de demonios. Y estas doctrinas, específicamente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. De acuerdo, o sea que el contexto inmediato no es un debate general sobre qué se puede comer. No. Es una respuesta directa a un grupo concreto que prohibía ciertos alimentos por motivos de pureza ascética. Precisamente. Y desde esa perspectiva, la traducción tradicional tiene un sentido abrumador. Claro, encaja. El autor estaría diciendo: oye, no hagáis caso a estos maestros que prohíben comer ciertas cosas. Toda la creación de Dios es buena, y nada debe ser rechazado si se recibe con gratitud. Es un argumento antilegalista, por así decirlo. Totalmente. En ese contexto, el versículo funciona como una defensa de la libertad del creyente frente a un legalismo extremo. Es antiascético, no una declaración universal sobre la dieta. Entendido. La visión tradicional, por tanto, no sale de la nada. Se apoya fuerte en el contexto histórico y literario de la propia carta. Pero aquí, justo aquí, es donde entra en escena el documento de Reino y lo pone todo patas arriba. Literalmente. Sostiene que este contexto ha servido para justificar una traducción que, según él, traiciona el texto griego original. Así es. De hecho, Reino califica esta perspectiva tradicional como homocentrista. ¿Homocentrista? Sí, o sea, centrada exclusivamente en el ser humano y sus necesidades. Su argumento es que por muy conveniente que sea la traducción para rebatir a los herejes de la época, no es fiel. No es fiel a lo que las palabras griegas realmente significan. Y propone volver al texto original y mirarlo pero con otros ojos, sin ese filtro de la polémica del siglo I. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos obliga a mirar las piezas del puzzle lingüístico a la lupa. El documento de Reino hace un desglose palabra por palabra, pero para no perdernos vamos a centrarnos en las 3 o 4 que, según él, lo cambian todo. La primera es la palabra griega ktisma. Correcto. La Reina Valera lo traduce como todo lo que Dios creó, que es una frase un poco abstracta. Sí. Reino insiste en una traducción más específica, criatura. Argumenta que ktisma se refiere más a un ser creado, a una entidad, que a la creación en abstracto. Es un matiz sutil. Sutil, pero prepara el terreno para lo que viene después. Que es la palabra clave, kalon.
La traducción tradicional dice «es bueno». Mm, Reino propone que esto es un error, que debería traducirse como «es valiosa» o «es hermosa». Y esto sí que es un cambio de gran calibre. Totalmente. Un cambio fundamental. Y aquí tenemos un choque directo entre nuestras fuentes. El comentario del doctor Alarcón defiende la traducción bueno, ¿Con qué argumento? señalando que, en el contexto de un debate sobre alimentos, bueno significa apto para el consumo, moralmente lícito. Es una bondad, digamos, funcional. Entiendo. Bueno para usar. Exacto. Reino, por otro lado, argumenta que kalón tiene una connotación mucho más profunda en griego. Se refiere a una belleza o un valor intrínseco, algo admirable en sí mismo, no por su utilidad para nosotros. Entonces, según Reino, cuando el texto dice que toda criatura es kalón, no está diciendo «es buena para comer». No, Está diciendo «es valiosa por el mero hecho de existir». exactamente. Se pasa de una visión utilitaria a una visión de valor inherente. Vaya. Reino conecta esto con el Génesis cuando Dios ve su creación y dice que era buena, touf en hebreo, un término que también abarca la idea de belleza y armonía. O sea que la traducción bueno se queda corta. Su argumento es que empobrece el significado y lo inclina, deliberadamente o no, hacia una interpretación de consumo. Entiendo el argumento, pero, a ver, por hacer de abogada del diablo, ¿no es posible que Reino esté proyectando una sensibilidad más moderna, más ecologista, sobre un texto antiguo? Es una objeción muy buena. La defensa de Alarcón, basada en el contexto, parece muy sólida. Es la crítica principal que se le podría hacer, y es un punto muy válido. Los defensores de la visión tradicional dirían que Reino ignora la intención pragmática del autor original para encontrar un significado más poético, si quieres. Ya. Sin embargo, Reino insistiría en que el análisis lingüístico debe tener prioridad y que la palabra kalón simplemente significa más de lo que bueno transmite en este contexto. Es el debate de siempre. El debate clásico. ¿Qué pesa más, el contexto histórico o el rango semántico de una palabra? Vayamos a la siguiente pieza del puzzle, que esta es quizá la más decisiva, la frase final del versículo, Ajá. la que la Reina Valera traduce como «si se toma con acción de gracias». El verbo clave aquí es lambanomenon. Sí, este es el corazón, el quiz de la cuestión de la reinterpretación de reino. Lambanomenon es un participio del verbo griego lambanó. Este verbo es muy común y su significado principal es, efectivamente, tomar, coger, agarrar. Por eso la traducción tradicional parece impecable. Claro, en un contexto de comida, tomar con gratitud es la lectura más obvia que hay. Pero claro, Reino no está de acuerdo. Para nada. Sostiene que lambanó también puede significar recibir, acoger o aceptar. Ah, Y, uniendo esto a su traducción de kalón como valiosa, propone una lectura completamente diferente, a ver. que es un salto interpretativo enorme. A ver, hay base para sostener que lambanó pueda significar algo parecido a proteger o acoger a una criatura en otros textos, Buena pregunta. porque si no, parece una interpretación muy forzada. Y aquí es donde el argumento de Reino es quizá más débil desde la perspectiva académica tradicional. ¿Qué dice Alarcón? El doctor Alarcón, en su comentario, es tajante. En el Nuevo Testamento, cuando lámbano se usa en relación con la comida, el significado de tomar para comer es el predominante y casi exclusivo. O sea que no hay mucho debate ahí. Él sugiere que estirar el significado hasta proteger es una sobreinterpretación sin un claro respaldo textual en contextos similares. Entonces, la visión académica diría que reino está eligiendo un significado secundario y bastante improbable del verbo para que encaje con su premisa. Correcto, para que encaje con que el texto no habla de comida. Ya. Reino respondería que precisamente porque el versículo no habla de comida, sino del valor de las criaturas, no debemos asumir el significado relacionado con la comida. Es un poco circular. Es un razonamiento algo circular, sí, pero muestra la lógica interna de su argumento. Si partes de que kalón es valiosa, buscas un significado del ambanómanon que encaje. Si partes del contexto de la herejía ascética, haces lo contrario. Es fascinante. A ver, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Si juntamos las piezas, de reino
¿Cómo quedaría el versículo completo? La versión que Reino propone es la siguiente. Porque toda criatura de Dios es valiosa, así que ninguna deseches, sino con gratitud recíbela. Recíbela. Y también destaca algo más. La palabra griega para desecharse, que es apobleton, se traduce mejor como un imperativo directo, no deseches. Es una orden. Lo que convierte el texto en una instrucción muy clara. Mucho. Y de hecho, el documento termina con una conclusión muy vehemente. La voy a leer textualmente porque la convicción del autor es palpable. Adelante. Dice, el texto original griego no dice que podemos comernos a los animales, sino todo lo contrario. Deben ser recibidos o protegidos porque toda criatura de Dios es valiosa o hermosa. Así lo dice claramente el texto original griego. Con todas esas exclamaciones, Las mayúsculas y las exclamaciones están en el original. lo que demuestra que no estamos ante una mera especulación académica para él. Esto es el descubrimiento de lo que considera una verdad que ha estado ocultada durante siglos. Es increíble. Entonces, tenemos dos lecturas que son un espejo inverso la una de la otra. Totalmente. Por un lado, la visión tradicional, apoyada en el contexto histórico, un texto que defiende la libertad cristiana para comer de todo frente a prohibiciones ascéticas, y por otro, la visión de Reino, apoyada en una reinterpretación lingüística, un texto que ordena valorar y proteger a todas las criaturas. Es que si conectamos esto con el panorama general, Las implicaciones... las implicaciones de aceptar la lectura de Reino serían de verdad sísmicas para ciertas ramas de la teología. Claro. Un versículo que ha sido el pilar para justificar el consumo de carne en el cristianismo, el argumento definitivo en muchos debates, se convertiría en un mandato para el cuidado animal. En una especie de protoecologismo bíblico. Exacto. Pasaría de ser un texto de permiso a uno de responsabilidad. Se convertiría en la prueba de que, durante siglos, una instrucción de empatía ha sido leída como una licencia para el dominio. Visto así, sí, mientras que desde la otra acera, la conclusión sería que una sensibilidad muy moderna está distorsionando un texto para que diga algo que su autor original, preocupado por una polémica muy concreta, nunca pretendió decir. Es un nudo gordiano. Y lo que lo hace tan complejo es que ambas partes utilizan herramientas de la exégesis. Unos priorizan el contexto histórico-literario, el otro, un análisis semántico alternativo. Esto nos enseña mucho sobre la naturaleza de la interpretación. Desde luego. Un texto antiguo no es una fórmula matemática con una única solución. Es un artefacto cultural complejo y la forma en que nos aproximamos a él, las preguntas que le hacemos, los presupuestos que traemos, determinan en gran medida las respuestas que obtenemos. Bien, pues hagamos un rápido resumen antes de la reflexión final. Vamos a ello. Hemos explorado un único versículo, 1 Timoteo 4:4, a través de 3 lentes. Primero, la interpretación tradicional, apoyada en fuentes como el comentario de Alarcón y en el contexto histórico, que lo ve como un permiso para disfrutar de toda la creación. Y segundo, la propuesta rompedora del documento de Reino, que, a través de un análisis lingüístico alternativo de palabras como kalon y lambanomenon, concluye que el versículo es en realidad una orden para valorar y proteger a las criaturas. Hemos visto que el debate no es trivial, se reduce a una cuestión fundamental en la interpretación. ¿Qué tiene más peso? El contexto histórico, que parece limitar el significado del versículo a una polémica específica del siglo I, o la posibilidad de que las palabras griegas originales contengan una riqueza de significado que trascienda ese contexto y que ha sido, digamos, aplanada por siglos de traducción. Es un cambio de perspectiva total. Nos deja con más preguntas que respuestas, pero desde luego con una comprensión mucho más profunda de la complejidad del tema. Exactamente. Y este análisis, más allá de la conclusión a la que cada uno pueda llegar, plantea una pregunta final para reflexionar. A menudo pensamos en la traducción como un acto casi mecánico, de sustituir una palabra por otra. Sí, como si fuera matemático. Pero lo que hemos visto hoy es que es un acto profundamente interpretativo y nos obliga a preguntarnos ¿cuántas de nuestras certezas, heredadas de textos fundamentales, no dependen tanto de lo que el texto dice en un sentido absoluto, sino de las decisiones que un traductor tomó hace siglos, influido por su propio contexto y sus propias asunciones? La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasaría si no solo buscáramos en estos textos antiguos reglas para nuestra conducta, sino principios más amplios sobre nuestra relación con el mundo? Quizás la elección más importante no es la de una sola palabra, sino la del tipo de pregunta que le hacemos al texto desde el principio.